Salió a los medios de comunicación, no es ni siquiera como se dijo esa parte. Ese tema se trató internamente, se llegó a un acuerdo de concentrarnos en el Congreso del partido. Que se hizo viral, en donde se ve un audio en mute, en donde en apariencia el presidente no te saluda, te hace un desdén. Se hizo viral en su momento eso, aunque después vimos el video completo, en donde se puede apreciar que sí se dio un saludo. Pero sería bueno por lo menos que la gente sepa exactamente qué fue lo que se dijeron tú y el presidente. Todo lo que tiene que ver con los yacimientos mineros de nuestro país, tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta el sol de hoy hemos tenido una riqueza que ha sido explotada y lo único que nos dejan a nosotros son la parte negativa, los cráteres, en el caso de la bauxita, en Pedernales, el oro. Es tiempo de que nosotros, al momento de explotar cualquier mineral que nosotros podamos tener, cualquier riqueza de esta, lo hagamos con recursos propios, que busquemos la asesoría. ¿Qué se podría hacer para que esos límites territoriales se preserven? De manera que después no pase que la parte donde hay más riqueza le toque que supuestamente a Haití. La verja perimetral, hay lugares donde se da un espacio amplísimo, que cuando uno reclama, que cuando uno lo dice no, porque ese espacio sigue siendo dominicano. Sigue siendo dominicano. O sea, tú me vas a hacer una verja acá y vas a decir que este espacio de aquí es dominicano. No lo dudo, no me consta, pero no lo dudo, porque esas ONG viven de eso. O sea, viven del problema de esa situación, porque si realmente le interesara tanto al pueblo haitiano, entonces debieran estar funcionando en Haití y no aquí. Dionis Sánchez fue durante 18 años senador por Pedernales, y hay varios temas sumamente importantes que nos impactan a todos, desde, por ejemplo, el tema haitiano, porque tenemos que recordar la relación directa geográficamente de Pedernales con el vecino país, y otros temas de Estado, por ejemplo, los préstamos, Dionis, que es un tema al cual tú le has dado seguimiento. Pero también está la situación en la Fuerza del Pueblo, porque me han dicho que a Félix Bautista, después del exabrupto aquel, le han prohibido hablar en público en la Fuerza del Pueblo. Este y otros temas sumamente capitales en el juego de poder. A continuación, en estos poco menos de 30 minutos, me voy primero con lo de Félix Bautista y lo que pasó con Omar Fernández y lo que le dijo a Maldonado. Me llegó la información de uno de ustedes, allá en la Fuerza, de que a él le dijeron, compañero, mire, claro está, con todo el respeto que se merece Félix Bautista en la Fuerza del Pueblo, le recomendamos que se tome unas vacaciones de los medios de comunicación. Háblame de eso. Bien, para mí un placer estar aquí contigo, Neudi. Ya habíamos hablado en otras ocasiones. Pero gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias. Dado una circunstancia personal, no había podido estar. Mira, el tema interno del partido que se trató y que salió a los medios de comunicación no es ni siquiera como se dijo esa parte. Ese tema se trató internamente, se llegó a un acuerdo de concentrarnos en el Congreso del partido, que vamos muy bien en el Congreso del partido. Acortamos la fecha porque la población estaba demandando que la Fuerza del Pueblo esté más concentrado en los temas nacionales. Era una demanda por donde quiera que uno se movía con eso. Entonces, esa parte que tiene que ver con aspiraciones y demás, y esos temas que sobresalen, no hubo una actitud de ponerle freno a nadie, ni de ponerle cortapisa, ni mucho menos. Más bien hubo una reunión de común acuerdo, y eso no fue nada de frenar a nadie ni de parar a nadie, esa es la verdad. Fue un tema que se trató light, que no hubo situaciones en esa reunión. Esa es la realidad. Lo que acordamos fue fortalecer el tema del Congreso, que estamos ya en el proceso, finalizando la auditoría, en lo que es el aspecto situacional del partido, tanto con los miembros del partido como con personalidades que nosotros nos interesa saber qué piensan del partido. Y terminado este Congreso, que debe terminar a finales de febrero, 23 de febrero, para ser más preciso,
el 24 de febrero inicia lo que es el Congreso Elector del partido, que se siente un poco más porque ahí están las aspiraciones y está el movimiento, pero el Congreso nuestro va muy bien, es un verdadero Congreso. No es un asunto hecho a la carrera, ni sancochado, como decimos en buen dominicano. Es un asunto que trata de corregir las cosas que no hicimos durante el Congreso que dio origen al partido, porque tuvimos que acelerar, porque teníamos procesos electorales y porque estábamos en medio de una pandemia. Entonces pretendemos en este Congreso corregir esas cosas. Ese pietaje que se hizo viral, en donde se ve un audio en mute, en donde en apariencia el presidente no te saluda, te hace un desdén. Se hizo viral en su momento eso, aunque después vimos el video completo, en donde se puede apreciar que sí se dio un saludo, pero sería bueno por lo menos que la gente sepa exactamente qué fue lo que se dijeron tú y el presidente. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene su estilo, tiene su forma. En esos momentos, inclusive llegó a decir en Pedernales, el senador Dionis Sánchez, que se opone a todo excepto a lo que se trata de Pedernales. Recordarán ustedes que yo era el vocero del partido de oposición, de la Fuerza del Pueblo, y en el juego de la democracia, el partido de oposición tiene que hacer oposición. Se llegó a acusar a ti, lo recuerdo perfectamente, de estar enchinchando a la gente de la zona para que no le vendiera sus terrenos al gobierno. No, lo que pasa es que yo he sido muy... Se te llevó a acusar. Claro, yo he sido muy claro en defender los intereses de mi provincia, en ser un promotor de mi provincia, en no coger corte, como dijo Lila en un momento determinado, cuando se trata de mi provincia. Y eso yo lo defiendo, por eso el presidente en su momento dice, él se opone a todo, excepto a lo que tiene que ver con Pedernales, que sí, entonces él apoya todo lo de Pedernales. Entonces, en esa circunstancia, editaron lo que sucedió, hicieron una edición perversa con intención de hacerme daño a mí, pero en la medida que fue tomando cuerpo el video que habían editado y que lo editaron ellos mismos, tuvieron que soltar el video que realmente sucedió crudo, donde el presidente me saluda, el presidente me dice, ¿cómo es que yo haciendo tanto por Pedernales, todavía tú estás tan bien en la provincia? ¿Cómo es que él haciendo tanto por Pedernales, ya entiendo, haciendo tanto por la provincia de Pedernales, yo sigo bien en los numeritos? Eso era lo que él decía en ese momento. Entonces, cuando yo voy como a explicarle, pero yo también he hecho mi parte, ahí se ve como si yo fuera a buscar que él me saludara, pero en realidad él me saludó. Yo lo aclaré después en el Congreso, porque no me gustan las injusticias. Yo pude haber hecho con eso, porque me llamaron de todos los medios de comunicación con el morbo. Sin embargo, yo no di ninguna explicación de ninguna naturaleza en el Congreso. En la próxima sesión después de eso, entonces yo di una explicación. Recientemente, Charlie Mariotti Jr., quien es, me parece que diputado, ha hecho un señalamiento que está corriendo en redes y que me parece importante, en donde él cuestiona que el gobierno haya decidido reformular lo que tiene que ver con la exploración de petróleo en República Dominicana para cederle facultades a empresas extranjeras. Él hace una conexión con gobiernos de otras naciones que quizás de repente no sea tal, sino que todo sea básicamente los intereses de esas empresas. Ahora yo te pregunto a ti, en todo el tiempo que tú tienes en el Congreso, o tuviste en el Congreso, tuviste también como diputado 4 años, sí, o sea, 22 años. O sea, en todo ese tiempo, el tema de la existencia de petróleo en República Dominicana entre ustedes, senadores y diputados, ¿era un tema serio o era algo que entre colegas se sentía como que era una chanza, como que era un relajo, una distracción del gobierno de turno? Mira, siempre se ha hablado del tema de que en el país hay petróleo. Y se habla de las cuencas venezolanas que están muy cerca, que todo es relacionado. Recuerdo a Pelegrín siendo ministro de Minería, hacer toda una explicación de ese tema. Sin embargo, desde aquella vez que el difunto presidente Antonio Guzmán Fernández dijo que había petróleo en Charco Blanco y que ya se iba a explotar, fíjate el tiempo que ha pasado desde esa fecha hasta el sol de hoy, y sigue siendo un mito. Yo creo que nosotros estamos ya en un momento en que todo lo que tiene que ver con los yacimientos mineros de nuestro país tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta el sol de hoy hemos tenido una riqueza que ha sido explotada
y lo único que nos dejan a nosotros son la parte negativa, los cráteres, en el caso de la bauxita, en Pedernales, el oro. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros, al momento de explotar cualquier mineral que nosotros podamos tener, cualquier riqueza de esta, lo hagamos con recursos propios, que busquemos la asesoría, que creamos lo que tengamos que hacer, pero que a la hora de que ese yacimiento comience a dar resultados, sea para beneficio del país. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Porque entonces el impacto medioambiental es muy fuerte para que entonces también las riquezas se la lleven. Entonces yo creo que ya estamos en un momento, en un tiempo en el que debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, el caso de Pedernales, que se habla de que tenemos tierras raras, que es uno de los más caros actualmente en el mundo y de los más demandados. Y por lo general, se dice que por lo general donde hay bauxita, también hay tierras raras. Lo que hay que ver si está en cantidad comercial, si en cantidad económicamente un potencial para explotar. Entonces yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado con los acuerdos que hacemos con estos yacimientos. Igual con el petróleo, que siempre se está, que si tenemos petróleo, que si no tenemos, que si lo hay. Entonces yo creo que claro, es muy costoso los procesos de estudio, de investigación, pero por lo general, cuando esas empresas aceptan hacer esos estudios, porque tienen la certeza de que hay el mineral que van a investigar. En el Congreso, ¿a ustedes les llegó la información avalada de que República Dominicana tiene tierras raras? Sí. Hay estudios que confirman que en Pedernales, específicamente en Pedernales, hay tierras raras. Está confirmado. Estudios confirmados. Inclusive el presidente Luis en este momento planteó hacer una especie de dirección allá en la provincia de Pedernales para hacer todos los estudios que amerita, porque está prácticamente confirmado. Eso se hizo en la gestión de Fernando Fernández cuando era director de aduana, que estaba en un debate con el tema de la bauxita, y que si los chinos estaban llevando bauxita o si estaban llevando tierras raras, porque se estaban exportando barcos de 200,000 toneladas de bauxita. Y hubo un debate con eso y se hizo un estudio en el que se confirma que en Pedernales hay tierras raras. Tú sabes que a mediano plazo las tierras raras como commodity van a tener un valor en el mercado mucho mayor que el de un barril de petróleo. Claro, es que la tendencia va hacia ahí porque con la tecnología lo que está demandando y creo que son 17 elementos y creo que prácticamente están, si no los 17, casi todos de los componentes de la tierra rara. O sea que lo que he escuchado con relación al tema es que es confirmado que en Pedernales hay tierra rara. Ok, interesante esto porque lo voy a unir con otro tema que tú manejas muy bien, que es el tema haitiano en tu condición de diputado y senador de Pedernales, 22 años en el Congreso, representando esa parte del país. Mira, tú me acabas de decir que sí, que tenemos tierras raras. ¿Te has sentado a pensar cómo puede tocar el tema haitiano eso, en el sentido de la ocupación de terreno, punto uno, en el sentido de que no se repita en ese aspecto lo que ha pasado, por ejemplo, con el río Masacre? El río Masacre era un río que corría totalmente en territorio dominicano y que terminó supuestamente entrando a Haití porque Trujillo, en uno de esos acuerdos, buscando como de que los vecinos no pasaran más para acá, se dio una parte de República Dominicana que tenía parte del río y luego históricamente ahora resulta que hay una parte del río Masacre que le toca a Haití. Pero es por eso, o sea, río nunca debió estar ahí. Yo te digo a ti, para tener una idea, si hay tierras raras en Pedernales que hace frontera con Haití, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se podría hacer para que esos límites territoriales se preserven? De manera que después no pase que la parte
donde hay más riqueza de todo que supuestamente Haití. Mira, Neudi, el tema haitiano, nosotros tenemos que definir una estrategia. Libremente, soberanamente, nosotros tenemos que definir una estrategia. Desde mi punto de vista, esa es la principal amenaza que nosotros tenemos como nación. Y oye que te lo estoy diciendo hoy. Si esta generación no resuelve el tema de la inmigración haitiana ilegal en confabulación con quienes debieran impedirla, sin régimen de consecuencias, sin una estrategia, lo va a hacer la generación futura y probablemente de forma violenta. Porque ante la población, la impotencia de la población de darse cuenta de lo que está sucediendo pacíficamente, no hay forma de que nosotros podamos vivir en un solo territorio, no por racismo, eso no es verdad, es por la cultura. Es que somos dos culturas tan diferentes. Fíjate que nosotros fuimos invadidos, ocupados por Haití 22 años y no aprendimos ni siquiera a hablar la lengua de ellos. O sea, tú ves la forma de actuar de ellos comparada con la forma de actuar nuestra y es totalmente diferente, es cuestión de cultura. Tú ves una persona haitiana bañándose en la calle como si nada, con una ponchera, una cosa, como que nada ha pasado. O sea, esas culturas nosotros no las tenemos, son cosas muy diferentes. Yo he dicho muchas veces que este país ha vivido de espalda a la frontera durante muchos años, porque no hemos definido una estrategia con relación a la frontera comercial, de migración, de contrabando. O sea, no hemos definido una política migratoria pensando en esa realidad. Dije en una ocasión que en el presupuesto nacional debiera incluirse la partida del gasto que nosotros hacemos en educación, en salud pública, a ese gasto que hacemos con relación a los nacionales haitianos, sobre todo haitianos ilegales. Y también poder cuantificar el sacrificio que hacemos también, o lo que tiene que ver con la mano de obra, que no estoy en contra de que nosotros tengamos una cantidad, la que establezcamos, la que entendamos que es necesaria, siempre y cuando que esté regularizada para lo que es la mano de obra. Hay territorio en la provincia de Pedernales, y esto que te estoy diciendo no es noticia, no es nuevo, que mayoritariamente están ocupados por nacionales haitianos, ilegales haitianos. O sea, comunidades. Y esto te lo digo, me atrevo a asegurarlo, que en cualquiera de las provincias fronterizas hay comunidades, lo estoy diciendo con conocimiento de causa de Pedernales, donde la cantidad de nacionales haitianos son mayor que los dominicanos. Porque se está dando un proceso donde los dominicanos están saliendo de esas comunidades por abandono, porque la forma de vida se hace muy fuerte, a venir aquí al Gran Santo Domingo, a esos cordones de miseria, y esos espacios son ocupados por nacionales haitianos. Entonces, evidentemente que ya ellos tienen territorio, o sea, propiedades, y esto que tú dices es muy delicado. Fíjate lo que pasa con el río Masacre en un momento determinado cuando tú haces referencia con Trujillo, pero lo propio está pasando ahora con el río y la verja perimetral que se construye en la frontera. La verja perimetral, hay lugares donde cede un espacio amplísimo, que cuando uno reclama, que cuando uno lo dice, no, porque ese espacio sigue siendo dominicano. Sigue siendo dominicano. O sea, tú me vas a hacer una verja acá y vas a decir que este espacio de aquí es dominicano. Claro que lo es. Y uno le dice, claro que lo es, imbécil, porque es parte de un protocolo. Además, animal, tú estás viendo que ahí hay un río. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a construir la verja justo donde está el río para que cuando llueva el río se la lleve? Imbécil. Hay que decirlo así. Es una cosa ilógica, inclusive. Y lo de imbécil, perdona, no es peyorativo, es una realidad. O sea, salvo los intelectuales de ese país, ahí lo que hay es una cáfila, una caterva de cuasi anencefálicos. Mira, yo creo que a ese país le ha hecho mucho daño la claque política y la claque empresarial que ha sido parte conjuntamente con Francia. Parece un cliché, pero es la verdad. Francia, Estados Unidos, Canadá, mira, que han afectado mucho los intereses de ese país. Sí, pero la culpa de su miseria y de su pobreza
la tienen estrictamente ellos. Sí. Mira, me decía Danilo Climé, que estuvo en este set hace unas 2 o 3 horas. Yo no conocía ese dato, yo no lo conocía, ¿eh? Me decía que en Haití, en términos antropológicos y culturales, el trabajo es una maldición. Al haitiano por cultura, o sea, el haitiano que se independizó del blanco, etcétera, no le gustaba trabajar porque vinculaba el trabajo directamente a la esclavitud y asumió que eso era una maldición. Sí. Y me dice él, cuando Toussaint Louverture propone la monogamia y propone el trabajo en la tierra, el haitiano lo que hace es que rechaza eso. Y le digo yo, pero acá, pero están oponiéndose a la base del desarrollo del capitalismo clásico, que es el trabajo y el matrimonio, que lo plantea el propio Marx y Engels. Pero eso conjuntamente con que cada vez que Haití tiene una revolución, una rebelión, ellos acaban con el aparato productivo de ellos. O sea, cuando la independencia, quemaron los ingenios, y eso ha sido una cultura permanentemente. O sea, están en una revuelta a quemar, a dar candela a todo lo que produce, a todo lo que cosa. Déjame suministrarte una idea más. De aquel lado hablan de robo, de aquel lado culpan a República Dominicana también de su desgracia. Y yo les voy a decir a ellos cuál será el auténtico, verdadero y único robo. Que sobre la base de simplemente ser más, llega un punto en el cual exijan que República Dominicana tiene que ceder territorio. Y eso es un robo porque ese territorio en cuestión lo que tiene es básicamente una riqueza que ha trabajado y desarrollado el dominicano. ¿Tú quieres mayor robo que ese? Ah, no, mira, me toca eso ahora. Me toca eso porque aquí son personales, no. Elías Piña, porque la comunidad, que aquí no hay haitianos, todo eso, no. O sea, tú quieres mayor robo que no. Espérate, manito, esa carretera que está ahí, o sea, eso es un concepto dominicano. Por eso, Aneudi, es que yo llamo la atención y tengo mucho tiempo llamando a la atención a este país que no podemos seguir viviendo de espalda esa realidad. Porque es una presión, es una población, un conglomerado de personas que crece sin ninguna estadística, que crece sin ningún control y evidentemente llegará a un punto de continuar así, llegará a un punto en el que ellos van a presionar precisamente para eso. Pero además, tú sabes que están haciendo con los partos de las haitianas, están haciendo una invasión pacífica. ¿Te ha llegado información de si los directores de los hospitales están recibiendo dinero de las ONG para darle prioridad a los partos de haitianas por encima de las mujeres dominicanas? No me consta, no he tenido eso. Lo que sí veo es como mucho temor de parte de una parte de la sociedad que se deja intimidar por los medios, por algunas presiones de las ONG. Eso sí noto. Por ejemplo, el tema que se da ahora con la educación, bien, no se le niega la educación a nadie, ni se le niega la salud a nadie, pero hay una prioridad. Me llegó la información de que esas ONGs están trabajando directamente con los colegios para garantizarle, para las escuelas, para garantizar a los niños haitianos el cupo. O sea, la ecuación es al revés. No es que si queda, se inscriba el haitiano, sino que se garantice. Esto es una información que me llegó a mí. O sea, se está interactuando. Pero eso es un crimen, Aneudi, porque tú... Si son 200 haitianos, garantiza. Y si queda, que se inscriban los dominicanos que puedan. Y yo no lo dudo, no me consta, pero no lo dudo porque esas ONG viven de eso. O sea, viven del problema de esa situación, porque si realmente le interesara tanto al pueblo haitiano, entonces debieran estar funcionando en Haití y no aquí. Pero su propósito es otro y viven de esa realidad. Pero también el gobierno, viejo. Yo no sé qué pacto que tiene el ministro de Educación, porque es de errores en errores y no hay forma, y por más que demanda la población, no hay forma de que lo quiten. Digo, bueno, ese es el común de los funcionarios de este gobierno. Los funcionarios de este gobierno salen a diario a ver cuál pone el huevo más grande. Es una competencia de ineptitud
de incapacidad, ineficiencia. Es una cosa tremenda. Entonces, lo que tú estás diciendo, y no tengo por qué dudarlo, porque de verdad que hace sentido que le guarden los espacios a los nacionales haitianos a sacrificio de los dominicanos. Eso no puede ser. Así no. Entonces nosotros tenemos que definir esto. Yo insisto en que no hay una política. Todo lo que hace el gobierno con relación al tema haitiano es anuncio, bulto, y cada vez que tiene una situación difícil a lo interno del país, cada vez que tiene una situación de baja en las encuestas, acude a ese tema. Y es lamentable que sea así. No le importa realmente el tema haitiano. ¿Cómo tú me puedes explicar que agarren una jipeta con 18, 20 haitianos ilegales en Santo Domingo, o en Santiago, o en Higüey? ¿Por dónde pasó? Cuando yo vengo de Pedernales, yo tengo que pasar como 10 o 12 chequeos militares, y en todos me paran, en todos me paran y en todos revisan. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por dónde pasaron esos nacionales haitianos? Pero no hay consecuencia, no hay régimen de consecuencia. Que están deportando 10,000, ¿y qué importa que deporten 10,000 las 2 semanas que lo hicieron? Si es que lo hicieron, porque no ha pasado de ahí. Si entran 12,000. Si en el camino el que tenga los 10,000 pesos se los da y ya lo dejan en el camino. Y el que logra llegar a la frontera lo llevan a las 10 de la mañana y ya a las 2 de la tarde está de nuevo aquí. Porque no hay régimen de consecuencia. Lo que deben estar, para evitar que eso suceda, lo que están es confabulados con una red que hace eso permanentemente. Entonces, durante estemos así, no se está haciendo nada para evitar que este país se llene de nacionales haitianos. Bueno, ya en la fase final, el tema político interno en la Fuerza del Pueblo, y en el proceso pasado se te pidió que fueras candidato o que repitieras, ¿no? Como tal, como senador. Pero ahora a este segundo, internamente, y el PLD, el propio PRM, ¿cuál es el escenario que tú olfateas de cara al 2028? Mira, en el proceso pasado yo había dicho muy temprano, después de 22 años en el Congreso, que no iba a aspirar más. Expliqué razones, hablé con el presidente Leonel, hablé con el partido. Tenía un hermano aspirando a diputado, que ganábamos nosotros esa diputación. En efecto, ganamos una diputación. Y el presidente convocó a la familia, porque yo decía que aún el partido pidiéndome el sacrificio, yo no podía entrar a sacrificar a mi hermano. Entonces el presidente pidió reunirse, se le ofreció, se hizo un acuerdo para ofrecerle una diputación en el Parlacén, que tampoco salió, y para que yo entrara a la boleta ya en diciembre. Yo lo hice como un sacrificio porque el partido lo requería, y cuando toca, toca. Pero nosotros estamos inmersos en el Congreso. Tú me hiciste otra pregunta. Bueno, de cara hacia afuera, PRM, PLD. Mira, la coyuntura que se presenta ahora es para que nosotros, una vez terminemos el Congreso, salir a recorrer el país, salir a encauzar esas demandas del pueblo dominicano que se ha visto afectar todo lo que son los intereses del pueblo, la canasta familiar del pueblo, esos problemas que estaban medianamente resueltos y que esta gestión de gobierno lo que ha hecho es empeorarla. Nosotros tenemos que encauzarla, conectar con la población para nosotros entonces poder encabezar esa situación y poder ser opción de poder en el 28. La situación está dada. El pueblo se ha dado cuenta que este gobierno no va a hacer más nada. 44,000 millones de dólares prestados y tú no puedes decir en qué lo han invertido. La reforma fiscal que no pudieron aprobar porque el pueblo se plantó, la quieren sustituir con préstamos. Y el pueblo debe estar muy pendiente porque la intención es esa. Y ya el 3.5% del Producto Interno se paga en este país por intereses de la deuda. Fíjate a dónde está llegando, casi igual que lo que se destina para la educación. 3.5% del Producto Interno Bruto para pagar intereses de la deuda. Yo insisto en que en este país tenemos un presupuesto muy alto, que nosotros debiéramos bajar el presupuesto. Cuando Leonel llegó al gobierno en el 96, el presupuesto en este país eran 21,000 millones de pesos. Hoy estamos hablando de 1,5 billones de presupuesto. Entonces,
alegaban mucho el tema de la reforma fiscal porque está establecida en la ley 112, la ley de estrategia de desarrollo nacional, pero esa ley, la intención era bajar el déficit fiscal. Esta gente quería una reforma fiscal para más gasto. Entonces, en este país lo que hay que corregir el gasto que tenemos tan alto. Uno tiene que hacer referencia necesariamente. Bukele acaba de hacer un presupuesto sin déficit, con los ingresos del país. Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado y no seguir inflando un presupuesto con un déficit de 3% siempre. Yo creo que el gasto es muy alto y debiéramos nosotros reducir ese presupuesto en función de eso. Bueno, gracias, Dionis Sánchez, compartir tus reflexiones de poder acá ante la audiencia de Impolíticamente Correcto, el tema haitiano, el Congreso, el aspecto político, el mito o verdad, mito o realidad del petróleo en Dominicana, pero hablando también de la existencia de tierras raras en el país. Los que no se han suscrito pueden hacerlo ahora. Activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie. Hasta el próximo. Gracias, Dionis. Gracias por esta invitación. Claro. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.